Hola, feliz instante santo a todos. Bienvenidos a esta nueva lectura comentada de un curso de milagros. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Padre, no conocemos el significado de nada, incluido esto que estudiaremos en esta lectura. No sabemos, por lo tanto, cómo responder. Mas no nos valdremos de todo eso que creemos haber aprendido en el pasado para que nos sirva como guía ahora. Hoy estamos dando lectura al capítulo 2, la separación y la expiación, en la sección epígrafe o subcapítulo 5, la función del obrador de milagros. Los obradores de milagros somos todos nosotros. 1. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. El miedo que le tenemos a la liberación, a deshacernos de todas las ilusiones. Nos gustan las ilusiones, les damos tanto valor, tenemos tanta fe en esas creaciones falsas que parece que hemos hecho en este mundo. A todas esas fabricaciones les tenemos tanto aprecio, tanta fe, que nos da miedo la idea de liberarnos de ellas. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Creemos nosotros que todo eso que parece que experimentamos como un castigo es únicamente para el cuerpo. Creemos entonces que vale la pena, con tal de mantenernos atados a esas ilusiones, sufrir aunque sea un poco. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Todo eso que parece que hemos creado han sido creaciones falsas, han sido nuestras fabricaciones. En realidad no existen, por lo tanto, no son relevantes. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque produce la corrección al nivel del error. Este reconocimiento es un recurso protector. El reconocer que ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas en sí no existen. Reconocer entonces que las creaciones falsas, las fabricaciones que hemos hecho en este mundo de ilusiones no existen, es un recurso protector, porque introduce la corrección en el error. Se nos da la corrección de que todo eso fue ilusorio, de que no fue más que lo que el personaje del sueño creía ser o hacer.
Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. La mente es lo único que parece enfermarse, por lo tanto la mente es lo único que necesita ser sanado. La corrección únicamente tiene lugar en la mente. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creencias falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. Ya se nos había dicho entonces que el espíritu es perfecto. La mente que le pertenece al espíritu es la totalidad de nuestra mente. Sin embargo, usamos los términos de mente recta y mente errada para hacer mención a esa parte de la mente que creemos haber dividido, haber separado, en donde el ego es el hacedor. Pero la mente en su totalidad le sigue perteneciendo al espíritu y el espíritu es perfecto, por lo tanto no requiere corrección. El espíritu que somos se sigue reconociendo uno con la totalidad. Se sigue reconociendo como el santo Hijo de Dios que es impecable, que ni siquiera se da cuenta del error, porque no hay error en el cielo, ni siquiera lo concibe. El cuerpo no existe excepto como recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Así que el cuerpo en sí, al ser solamente un recurso de aprendizaje, no se puede equivocar, no puede cometer errores. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad creadora que tiene la mente. El cuerpo en sí no hace absolutamente nada. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Únicamente la mente puede crear. Creamos desde nuestra mente recta y creamos falsamente, pero creamos desde nuestra mente errada. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a las creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. Pedir corrección siempre y en todo momento para esa mente errada que está constantemente fabricando falsamente. Entonces, pedir que esa mente errada renuncie a esas falsas creaciones es la única aplicación, el único reconocimiento de que la forma única de crear es mediante nuestra mente recta. De llevar a cabo el ser co-creadores con el Padre, que es lo que realmente somos, de extendernos desde el amor, desde nuestra santidad. Todo eso que parece que hemos creado en el mundo no son más que fabricaciones, no son más que nuestras falsas creaciones. Así que inducir a la mente errada a que renuncie a esas falsas creaciones es lo único que va entonces a hacernos reconocer la capacidad creadora que realmente tenemos. La única capacidad creadora, la de nuestra mente recta. 2. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. Si creo yo todavía que dependo de algo de la forma, si creo yo todavía que de alguna u otra manera tal vez un medicamento ayude,
Si creo yo todavía que yo o cualquiera de mis hermanos necesita un medicamento para estar bien, para sentirse mejor, para recuperarse, para sanarse, entonces simplemente no intentemos obrar milagros. Significa entonces que todavía tenemos miedo. Por lo tanto, todavía tenemos confianza en la magia, en esos hechizos, en ese uso mal creativo de la mente. Esa creencia en la capacidad creadora de la materia que parece que tenemos en esta ilusión es lo que no nos hace reconocer que únicamente desde nuestra mente ofrecemos sanación, que no hay nada externo a la mente que pueda afectarla, que no hay nada externo al cuerpo que pueda afectarle, porque el cuerpo no es más que un recurso de aprendizaje. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. La mente entonces se cree incapaz de solucionar algo. Se atribuye muchas veces las condiciones del cuerpo, creyendo que tiene un límite, creyendo que no es capaz, creyendo que necesita prepararse, formarse para resolver algo. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. No debemos intentar curar si tenemos miedo de usar la mente para ello. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. El hecho de que tenga miedo me hace pensar entonces que puedo ofrecerle a mi hermano alguna cura rápida. Algo que creo que yo me tomé y me alivió el dolor. Algo que creo que le va a hacer bien en su aparente enfermedad. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado del miedo, tal vez no puedes aceptar la verdadera fuente de la curación. Entonces le diré a mi hermano que ahora parece estar sano. ¿Viste cómo te sanaste con ese medicamento que te di? ¿Viste cómo te sanaste con esa medicina natural tan buena? Tengo miedo de aceptar el poder curativo de mi mente. Y prefiero entonces, por miedo, ver que eso que parece que experimentó mi hermano fue por algo completamente externo, que no tuvo nada que ver con nuestras santas mentes. El egocentrismo va normalmente acompañado del miedo. Tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación precisamente por ese miedo. El ego hace que te reconozcas como un cuerpo vulnerable, indefenso. Entonces, ¿qué puede hacer una mente que se está queriendo calificar igual que como se ve el cuerpo? En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, medicinas, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. No voy a percibir entonces erróneamente porque creo que eso es algo externo, porque creo que lo hizo alguien que se preparó, porque creo que los preparó un laboratorio. En tal caso es menos arriesgado depender temporalmente hasta que yo reconozca el poder de mi mente que es una con Dios. Depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente. No los puedo percibir erróneamente porque no los creo yo. Yo, que el ego me dice que soy deficiente, que no puedo, que no me he preparado lo suficiente. Que el ego me dice que soy yo quien va a obrar ese milagro.
Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Mientras crea yo que soy ese cuerpo vulnerable y que soy yo quien va a obrar ese milagro, mejor no lo intento. Mientras esté poniendo la fe en mí mismo como ese cuerpo que creo que soy, mejor no intentar obrar milagros. 3. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Y desde mi mente recta yo veo la santidad de mi hermano. No veo un cuerpo enfermo, carente. No veo un cuerpo que está tirado en una cama con una enfermedad terminal. No veo un diagnóstico médico. No veo más que al Santo Hijo de Dios que está ahí. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni del que los recibe. Son perfectamente calmos porque reconocen que son el Santo Espíritu. Así reconocen también a su hermano. No exaltan ni menosprecian la mente del que va a obrar milagros, ni tampoco del que los va a recibir. Yo no digo, no voy a obrar milagros con este hermano porque él no cree en nada. No voy a obrar milagros con este hermano porque él no cree en Dios. Porque él parece que no me quiere. Desde la mentalidad recta, yo no veo nada que la forma pueda mostrarme. Veo únicamente la santidad de mi hermano y la mía en una sola mente, que es la mentalidad milagrosa. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. Desde mi santa mente veo la santidad de mi hermano. Aunque él se siga creyendo un cuerpo carente, enfermo, aunque él crea que está a punto de morir, aunque él crea firmemente en ese diagnóstico médico que pudo recibir en la ilusión, desde mi santa mente ofrezco corrección a eso. Yo simplemente no caigo en la ilusión, no caigo en esa falsa empatía de sentir tristeza por mi hermano, de sentirme mal por él porque va a morir. El milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. El que lo ha de recibir. Pero quien está ofreciendo el milagro sí tiene que estar en su mente recta. Sí tiene que estar reconociendo la santidad en su hermano. Sí tiene que estar reconociendo que ahí está Jesús, que ahí está el Padre, que ahí está el Espíritu Santo, obrando milagros a través de él. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es el propósito del obrador de milagros, hacer que ese hermano, ese que parece ser otro, que se cree carente, que se cree enfermo, reconozca que es el Santo Hijo de Dios. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. Si yo entonces estoy dejándome llevar por la ilusión, estoy creyendo que ese pobre hermano va a morir, estoy creyendo que le quedan sus últimos días, estoy pensando que ya hay un diagnóstico médico, estoy pensando que hay grados de dificultad en los milagros, por eso creo que tal vez puedo obrar algunos milagros, pero otros no. Así el milagro no tendrá lugar. Al menos no tendrá lugar siendo yo el obrador de milagros. Es el Padre el dador de los milagros. Es Jesús quien decide dónde otorgar ese milagro según sepa que hace más falta. Pero si yo entonces no logro estar en mi mente recta
para ofrecer ese milagro, no estoy siendo un obrador de milagros. 4. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. El sanador que confía en su propio estado de preparación cree que es él el que va a ir a hacer un milagro. Cree que es él el que va a ir a sanar a ese hermano. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío, dice Jesús. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Si creo yo entonces que voy por mi cuenta a sanar a mi hermano, estoy mal. Estoy confiando en mi preparación. Estoy creyendo entonces que yo soy ese ser superior, diferente, especial, que sana, que cura, que ofrece milagros. Ahí entonces estoy viéndome diferente desde mi mente errada. Mi ego me está haciendo creer que soy yo quien va a obrar ese milagro. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Así que si yo me creo que como ya he leído el curso muchas veces, que como ya me he preparado en este camino espiritual y en otros, ahora soy un obrador de milagros siempre, estoy confiando en esa preparación. Por lo tanto, me dice que pongo en peligro el entendimiento. Y Jesús me dice que no me preocupe en absoluto por mi estado de preparación, sino que mantenga firme confianza en Él. Porque es siempre Él quien va a obrar milagros, no soy yo. Yo no necesito saber lo que parece que le pasa a ese hermano. Yo no necesito saber su aparente historia. Yo no necesito saber lo que él cree que fueron sus errores, a lo cual quiso darles realidad y convertirlos en pecado. Yo no necesito saber nada de la forma. Yo simplemente, desde mi mente recta, veo la santidad de ese hermano. Simplemente, desde mi mente recta, reconozco que mi hermano está creyendo en sus errores imaginarios, pero no me uno a ellos. Simplemente entrego mi mente para estar siempre en mi mente recta y que se dé la sanación desde mi mente recta, pero no soy yo quien está dando esa sanación. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. En los principios de los milagros nos decía que los milagros son naturales, que si parece que no suceden, pues algo anda mal. Eso que parece andar mal siempre es que el miedo se ha infiltrado en nuestra mentalidad recta y la ha invertido. Que el miedo a veces parece que nos hace pensar que somos nosotros los que vamos a obrar ese milagro. Entonces, sentimos que tenemos esa responsabilidad de obrar milagros, cuando en realidad no somos nosotros, ni lo seremos nunca. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que
Los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Reconociéndonos desde nuestra mentalidad recta, sabemos que es imposible enfermar. Sabemos que somos el Santo Hijo de Dios, que no somos un cuerpo, que somos eternos, que somos invulnerables, que somos impecables. Por lo tanto, la culpa no existe y el miedo tampoco. 5. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Reconozco que todo lo que creo que son mis errores son ilusiones de este sueño en el que estoy. Reconozco que todo eso que parece que fueron mis pecados han sido deshechos, disueltos, por medio del reconocimiento de que soy el Santo Hijo de Dios que nunca ha estado separado. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. La expiación viene entonces a deshacer todos esos errores imaginarios. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Una vez que yo haya aceptado el deshacimiento de esos errores, ya no hay más culpa en mí. Por lo tanto, nada me genera miedo. En ese momento, podré solamente sanar. En ese momento, mi mente podrá sanarse por completo y a partir de ahí puede que vea los efectos reflejados físicamente. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Al aceptar entonces yo la expiación para mí misma, para mí mismo, reconozco entonces que todos esos errores imaginarios quedaron deshechos. Ese es el mensaje que entonces yo le comunico a mis hermanos. De tal manera que ellos entonces empezarán a darse cuenta de que todas esas falsas creaciones que hicieron junto conmigo no pueden hacerles daño. Que nada de lo que parece que hicieron en este sueño les puede hacer daño. De esa manera, al afirmar eso en la mente, entonces ellos van a dejar de exagerar la tendencia de su propio recurso de aprendizaje, dejar de exagerar el valor que le han dado a su cuerpo, con el que creen ahora que están expiando con minúscula, por medio del dolor, por medio de una enfermedad. De esa manera entonces se les restituye el verdadero papel de estudiantes. 6. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender cómo crear. En cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante. El cuerpo entonces obedece lo que parecen ser órdenes que le da la mente. Mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería de facilitar. Si yo entonces creo que el cuerpo va a sufrir por estar expuesto a algo, que el cuerpo va a ser más fuerte porque lo someto a un entrenamiento,
entre otras tantas cosas, pues estaría entonces dotándolo falsamente de iniciativa propia. Y eso hace una obstrucción en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estoy entonces dándole al cuerpo las características creadoras que únicamente le corresponden a la mente, que el cuerpo no tiene. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene capacidad de aprender. La mente entonces, teniendo al cuerpo únicamente como un recurso de aprendizaje, pero que él, por su propia cuenta, no va a enseñarle nada. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, hacia la luz. Una vez entonces que he aprendido a reconocer que soy el Santo Hijo de Dios, que no soy un cuerpo, que soy libre, que aún sigo siendo tal como Dios me creó, entonces le entrego al Espíritu Santo el cuerpo para que lo use como un medio de comunicación, para que se valga de él para llegar a donde quiera llegar. Dejo entonces de darle ese valor que en la forma parece tener el cuerpo y ahora lo entrego para que sea un medio. 7. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Empiezo entonces a reconocerme como un ser espiritual y eterno, como ese espíritu que soy. Y cuando digo un ser espiritual, no me refiero a los caminos de espiritualidad que parece que ofrecen en el mundo, en donde te ves diferente, te ves especial, te ves superior, te crees iluminado. El reconocimiento de ese ser con mayúscula es el reconocimiento del espíritu que somos. Así entonces, me dice que empieza a despertar ese espíritu que realmente soy y empiezo a silenciar la forma que es lo que creo siempre haber sido. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Tengo miedo de lo que mi visión espiritual me mostraría, no sé qué voy a ver ahí y también le tengo mucho aprecio a la ilusión. Le tengo tanto aprecio a la ilusión que valoro tanto los cuerpos, las formas, todo lo que parece estar sujeto al cuerpo, las cosas materiales, mis falsas creaciones. Tengo tanto apego a ello que indudablemente, pues en esta ilusión siento miedo. Esto frecuentemente entraña temor, el buscar hacia adentro, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Creo entonces que el espíritu de alguna forma ya debe estar corrupto como el cuerpo, creo que lo está. Eso me da miedo. Si empiezo a buscar hacia adentro, no sé qué voy a encontrarme. Me parece que voy a encontrar algo feo, algo malo. Simplemente porque creo en el error, porque creo en el pecado, porque sigo atado o atada a los conceptos que giran alrededor del cuerpo. La separación, el especialismo, el sacrificio, el dolor. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos, hacia la defensa de la expiación. No cabe duda
de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato hacia la expiación. Yo le permito al Espíritu Santo que vea la profanación del altar. Cuando yo juzgué, cuando yo estoy viendo a mi hermano de mala manera, cuando yo creo que mi hermano me hizo daño, cuando yo creo que fui yo quien hizo daño. El Espíritu Santo ve entonces la profanación del altar, pero no me juzga. Ve de inmediato hacia la expiación. Así que todos esos errores que yo creí que habían quedan deshechos de inmediato. Deshechos para mí, porque el Espíritu Santo sabe que yo sigo siendo tal como Dios me creó. Él no tiene que convencerse ni que poner a la expiación todos esos errores que yo creo tener. No. Es para mí, que acepto entonces que todos esos fueron errores imaginarios, cosas que creí haber vivido en esta ilusión. Nada que Él perciba puede producir miedo, pues Él reconoce mi santidad. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. 8. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Me resulta entonces intolerable reconocer que todas esas creaciones falsas no fueron más que creaciones falsas. Quiero seguir dándole realidad a esta ilusión. Así que entonces, ese altar en donde puse todos esos ídolos, todos esos falsos dioses, ahora se va a ver profanado, reconociendo que nada de eso es cierto. Reconociendo que todo eso es mi fabricación. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Reconocer que mi falsa creación no es más que mi falsa creación. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Querré entonces aferrarme a esa creación. Querré seguir entonces ahí agarrado a esa falsa creación y seguir creyendo que es mi creación. 9. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creación en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación sigue siendo necesaria como medio de protección. En el cielo no necesitábamos nada. En el cielo no era necesaria la curación. Así que la curación entonces es temporal. Se dará la curación mientras que nosotros sigamos viendo el tiempo y el espacio en esta ilusión.
Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creación en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como un medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedes percibirla en ti mismo. Yo puedo ofrecer curación reconociendo la santidad de mi hermano, aunque no pueda reconocer mi propia santidad. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. La caridad entonces se basa en ese deseo, en esas ganas de percibir la perfección en mi hermano, aunque yo no pueda verla en mí. El querer entonces unir mi mente a mi hermano para ofrecer un milagro hace entonces que podamos alcanzar la curación, hace entonces que podamos ser obradores de milagros. 10. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente la independencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones del mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende al tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactiva como progresivamente. Entonces, la curación se basa en la caridad, que es ese deseo de reconocer la santidad en el hermano, de reconocer la perfección. Es mi deseo de reconocer que ahí está el Santo Hijo de Dios. Entonces, lo veo santo, lo veo libre de una forma, lo veo libre del cuerpo, y de esa manera entonces le ofrezco la curación. En el cielo, que es donde nos corresponde estar como esos espíritus eternos que somos, no hay necesidad de corrección. Pero en esta ilusión de tiempo y espacio, sí hay necesidad. Jesús me dice que solo la revelación trasciende el tiempo. La revelación, que es esa comunicación directa del Padre con su Hijo, es lo único que trasciende el tiempo. Me dice que es una experiencia personal, que es una experiencia única e inexplicable. Pero que el milagro, al ser una expresión de caridad, me sirve para cortar el tiempo. El milagro entonces me ayuda
a acortar ese tiempo del sufrimiento de mi hermano. Y como mi hermano es uno conmigo, pues estoy acortando también ese tiempo de lo que creo que es un sufrimiento para mí. Así que el milagro corrige retroactivamente porque subsana todo eso que parece que pasó en el pasado. Y a partir de ese momento del milagro, reconozco mi santidad, reconozco que soy el santo Hijo de Dios, por lo tanto, también corrige progresivamente. Enunciado A. Principios especiales de los obradores de milagros. 1. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. El milagro colapsa el tiempo. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. El milagro entonces elimina cualquier necesidad de preocupación inferior, cualquier cosa que yo crea que tengo que hacer por mi cuenta. Elimina esa necesidad de tener cualquier preocupación. Además, me da la garantía de que Jesús siempre hará los arreglos en relación a tiempo y espacio para que se dé el milagro, para que el milagro siempre tenga lugar. 2. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. La creación desde mi mente recta, soy co-creador con el Padre. Así que desde mi mente recta me extiendo, creo con Dios. Fabricación, todo lo que creo haber hecho en este sueño, o sea, mi falsa creación. 3. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de confusión. Nunca entonces voy a confundir mi mentalidad recta en donde yo me veo como una solamente con mi hermano, en donde yo veo su santidad, en donde yo reconozco que es un santo hijo de Dios, con la mentalidad errada, en donde yo creo entonces que pobrecito mi hermano que está en una cama, que pobrecito mi hermano porque tiene un diagnóstico médico, porque tiene un cáncer terminal, porque le quedan pocos días de vida. Reaccionar ante cualquier error de esa forma realmente lo que va a generar es confusión. Si yo creo entonces que pobrecito que le está doliendo su cuerpo, si yo creo entonces que no sé si voy a orar milagros porque él no cree en nada, porque es que él no acepta las palabras que le tengan que decir. Ahí entonces estoy percibiendo, estoy viendo desde la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con el deseo de sanar es una expresión de confusión. Yo entonces veo a mi hermano como el santo Hijo de Dios que es. Lo veo desde mi mente recta, desde la visión de Cristo que se me da. 4. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. De ese error, de esa confusión que parece que yo estoy viendo en mi hermano porque me estoy dejando llevar por mi mente errada, el milagro es siempre la corrección de eso. Entonces yo pido guía. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver a mi hermano como Él lo ve. Entonces empiezo a reconocer a mi hermano desde mi mente recta. Ese es el milagro, ese cambio de percepción en mí. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos.
al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Entonces, el milagro es la negación a cualquier cosa que la mente errada parezca ver en la forma. Cualquier diferencia que parezca verse entre mi hermano y yo. Así que se corrige entonces, por medio de mi mentalidad recta, todos esos errores de percepción. Si parece que se está dando algo en relación a esos errores, o sea, que se está generando algo, que estoy corrigiendo alguna cosa aparentemente en esos errores, realmente no tiene lugar porque forman parte de la forma. De hecho, lo que no produce efectos reales realmente no existe. Así que entonces, si yo creo que pude curar a mi hermano con magia, recetándole algo, dándole unas pastillitas, llevándole una medicina natural, en realidad no está pasando nada. No tiene un efecto real, por lo tanto, no es real en absoluto. Al no tener contenido sustancial, se presenta para que sea proyectado. Entonces, yo estoy queriendo subsanar en la forma una ilusión con otra, quitándole el dolor a ese hermano con una pastillita que yo creo que es muy buena y que como creo que es natural, pues entonces le digo que se la tome. 5. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta y da lugar a la curación. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta y da lugar a la curación. No veo diferencia alguna entre mi hermano y yo. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Entonces, corrige los niveles que yo puedo ver, corrige todas esas diferencias que yo he querido poner entre mi hermano y yo. Desde mi santa mente lo veo como uno conmigo, lo veo como igual a mí, como mi santo hermano. Hasta que esto no ocurra, no tiene lugar la curación. Hasta que yo no me reconozca como uno con la mente de mi hermano. Hasta que yo no reconozca que somos iguales, que somos uno. Hasta que esto no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Yo puedo decir que estoy perdonando, pero hasta que yo no reconozca la corrección, esa de niveles en donde me creo diferente, me creo especial, me creo separado, no está haciendo nada. 6. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, entre comillas, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. El perdón procede de una mentalidad milagrosa, porque la mentalidad milagrosa ofrece corrección. Reconozco desde mi mente recta que soy una con mi hermano. Me reconozco como parte de la totalidad. Por lo tanto, no veo diferencia, no veo niveles, no veo especialismo. Así que el perdón procede de esa mentalidad milagrosa que tan solo ofrece corrección. Quita todo lo que parece que yo veo en esta ilusión y me hace reconocer al Santo Hijo de Dios que soy. 7. El precepto sed de un mismo sentir, entre comillas, es la aseveración que exhorta a todos
a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Haced esto en conmemoración mía. Una petición a los obradores de milagros para que colaboren con Jesús. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. 8. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y de la de los demás si en situaciones en las que requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Retomando entonces los principios especiales de los obradores de milagros. Primero, eliminar toda preocupación. No voy a confiar yo en mi preparación, en todo lo que creo yo que he estudiado para esto, en todo lo que creo que me he preparado. Voy a eliminar toda preocupación. Segundo, voy a distinguir claramente lo que se crea de lo que se fabrica. Creo desde mi mentalidad recta. Soy co-creador con el Padre. Fabrico todo en este mundo de ilusiones, todas las falsas creaciones. Tercero, no voy a confundir nunca la mentalidad recta de la mentalidad errada. En la mentalidad errada voy a percibir. Voy a ver eso que parece que el ego me muestra, en donde por lo general veré ataque, veré pérdida, culpa y miedo. Desde la mentalidad recta veré a través de la visión de Cristo, reconoceré mi santidad y la de mis hermanos que son uno conmigo. Cuarto, el milagro es siempre la negación del error y la afirmación de la verdad. Reconocer que eso que parece que estoy viendo con los ojos del cuerpo, el error, no es cierto. Y darme cuenta entonces desde mi mentalidad recta que la verdad del Santo Hijo de Dios es su impecabilidad, su eternidad, que no es posible que esté enfermo, que no es posible que sea carente, que nada le hace falta porque es todo abarcador. 5. El poder del milagro es que nos ayuda a ajustar niveles. Me ayuda entonces a no ver que hay diferencia entre mi hermano y yo. Somos uno y el mismo. Y eso entonces da lugar a la curación. 6. El milagro no entraña juicio en absoluto. La mentalidad milagrosa únicamente ofrece corrección. Así que si mi hermano se está creyendo un cuerpo carente, indefenso, vulnerable, enfermo, desde mi mentalidad milagrosa ofrezco corrección a su percepción. Desde mi mente recta estoy viendo su santidad, estoy viendo su eternidad. 7. Estar siempre listos a la revelación. Siempre listos, siempre dispuestos a obrar milagros, a dejarnos guiar. 8. Reconocer que podemos hacer mucho por nuestra curación y por la de nuestros hermanos, simplemente estando dispuestos a ello.
y nos ofrece la oración del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque no soy yo quien va a obrar milagros. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee porque sé que Él estará allí conmigo. Y yo ya entonces ofrecí el cuerpo como un medio para que sea el Espíritu Santo quien me diga dónde ir, qué decir, qué hacer. Así que donde parezca que estoy estaré satisfecho porque sé que ahí estoy siendo un medio para los milagros que Jesús está obrando a través mío para sanarme, para sanar a mi hermano. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Cada sanación que yo ofrezca desde mi santa mente, no solamente la recibe mi hermano, sino que yo me estoy sanando junto con él. Hemos leído del capítulo número 2, la separación y la expiación, el subcapítulo o epígrafe 5, la función del obrador de milagros.